Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos a este glorioso programa 134, capítulo 16, el perdón de las ilusiones. Sección 1. La verdadera empatía. Párrafo 1. Sección 1. La verdadera empatía. Párrafo 1. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo, siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento, y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a Él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. Párrafo 1. Bueno, aquí nos explica relacionado con el tema de la empatía. Sabemos lo que es volcarse y ayudar al de al frente cuando lo necesita, y a nosotros también nos gustaría que nos ayudasen pues cuando tuviésemos algún problema. Sin embargo, hay dos formas de interpretar lo que es la empatía. Como se hace normalmente en el mundo, que es erróneo, es aceptar el sufrimiento y no nos damos cuenta que aceptamos la versión suya. Sin embargo, el maestro nos dice que hay otra versión de la empatía. Es negar a comprender, porque partimos de la raíz de que creemos que entendemos y somos los jueces de lo que vemos. Y es al contrario, no sabemos nada. Sin embargo, creemos que sabemos, y eso al ego le aterra, que no sabemos, en el fondo.
Por eso nos lanzamos a comprender, porque en el fondo nos aterra la idea de que no sabemos. Y en el fondo no comprendemos. Por eso nos hace hincapié que debemos negar a comprender. Porque el ego, cuando nosotros queremos ayudar al de frente a través de la empatía, como el ego la emplea, no nos damos cuenta de que no estamos realizando un sacrificio a nosotros mismos. Eso es una lucha sin fin. Porque el de al frente, a no ser que quiera ayuda, usualmente no la quiere. Por eso parece que hay que sacarlo a la fuerza de ese pozo. Y ahí es donde está el sacrificio y la lucha. Bueno, pongamos un ejemplo diario, cotidiano. Una persona conocida tiene un problema y entonces nos llama pidiendo ayuda. Mira, necesito ayuda, estoy muy mal, esto ha sido un golpe muy bajo de mi vida y necesito ayuda. El curso nos dice que si tu hermano te pide ayuda, pues debes ofrecérsela. Nosotros pues acudimos a su ayuda y luego, después de la reunión, de tomarse un café, hablarlo, la persona está llorando y tú la reconfortas, le apoyas y cuando se va parece que hay una ligera mejoría. Mira, me has ayudado mucho. Sin embargo, al día siguiente te vuelve a llamar diciendo, madre mía, he recaído, estoy fatal y demás. Y nosotros volvemos a ayudar. Y sin embargo, esto luego, tras pasar unos días, se vuelve una costumbre y nosotros debemos replantearnos la acción. ¿Mi acción está realmente ayudando? Entonces, con la acción que luego más adelante la explicaremos un poco más a fondo, si nosotros con nuestras acciones colaboramos con que el sufrimiento y el daño perpetúe. Es decir, la persona sigue igual o incluso peor. Eso no nos damos cuenta que eso al final se convierte en una relación especial y para nosotros mismos se convierte en un sacrificio. Entonces, cuando estamos sentados escuchando su historia y si nosotros nos mantenemos al margen, no es una relación especial, simplemente es la petición. Sin embargo, si nos está empezando a decir ciertos detalles de la historia y nos empieza a dar pena, pues entonces eso se está corrompiendo y se convierte poco a poco en una relación especial. Porque se supone que yo estoy aquí para ayudarlo a que salga del pozo y sin embargo estoy entrando poco a poco en el pozo. Otro buen ejemplo que ya hemos contado otras veces es que todos los hermanos estamos andando en el camino de la sanación y de repente un hermano se cae en un pozo y nosotros estamos caminando y bueno, de repente escuchamos un sonido y se escucha ¡por favor, ayuda! Bueno, el hermano nos ha pedido ayuda, nos acercamos y entonces procedemos a ayudarle. Oye, ¿qué te pasa? Es que estoy muy mal. Y procedemos a decirle lo que es la verdad, ayudarlo y le lanzamos la cuerda para que pueda subir y volver a caminar con nosotros. Sin embargo, el hermano en el pozo rechaza la cuerda y nos procede a intentar convencer de que el pozo es la verdad. Y procede a contarnos una historia de que se ha resbalado y se ha quedado ahí y no quiere subir. Si nosotros empezamos a comprarle que esa versión suya es de la verdad, pues no nos damos cuenta y hemos hecho el amago de intentar comprender algo que no tiene comprensión. Si nosotros creemos que debemos bajar hacia abajo y ayudarlo, en vez de echar la cuerda para que pueda subir, para que salga afuera, que es donde debe estar, no nos damos cuenta, pero nos estamos metiendo en el pozo. ¿Y cómo vamos a poder ayudar al hermano si estamos en el mismo pozo? Primero, no nos ayudamos a nosotros mismos y segundo, tampoco le ayudamos a él. Nosotros nunca caeremos en el pozo si tratamos de ayudar desde afuera. En la línea 3
se nos comenta que la capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo. Pues claro, las personas que nacen con la habilidad de sentir empatía y tienen el impulso de querer ayudar al hermano, no hay que verlo como algo negativo o un problema. De hecho, le es muy útil al Espíritu Santo, siempre que lo canalicemos de forma correcta, es decir, que Él la use a su manera. Sin embargo, si no lo hacemos como Él dicta, sí que es un problema, ya que estamos estorbando. Bueno, en la línea 5 nos dice que el Espíritu Santo no comprende el sufrimiento. Es una frase para enmarcarla, porque el mundo está basado en el ego y actuamos como ego. Eso significa que creemos que sabemos interpretar el sufrimiento. Y si vemos algo que no lo entendemos, creemos que con ciertas acciones lo comprenderemos. Y eso es totalmente falso. Está basado en una mentira de la que nadie habla. Censura total. Esa frase de que no es posible comprender el sufrimiento, eso es precisamente lo que quiere el Espíritu Santo de ti. Que enseñes que no es comprensible. ¿Y para qué quieres que lo enseñes? Para que lo aprendas. ¿Y por qué debes aprenderlo? Porque no sabías que eso era así. Que el sufrimiento no es comprensible. Pero eso te pasa a ti y a todos tus hermanos. Como creemos en la idea de que podemos comprender el sufrimiento, no nos damos cuenta de que en el mundo hay muchos ejemplos de esa creencia oculta. Un ejemplo rápido, se nos enciende un piloto del coche, una bombillita, y vamos al mecánico. Y le decimos, quiero que me quites esa luz. Cámbiame la bombillita del piloto que se ha encendido y nada. Bueno, el mecánico nos dice, no, esa bombilla significa que hay un problema en el motor y lo que hay que hacer es reparar el motor. Y nosotros, que creemos que entendemos de mecánica, le decimos al mecánico, no me vas a reparar el motor. Arréglame el piloto, que no quiero ver esa luz y ya está. No me toques el motor. Nosotros actuamos como que entendemos más que el propio mecánico. Otro ejemplo rápido, en la psicología hay diversas corrientes, modas y demás, pero todas están basadas en la idea de que es posible comprender. Por eso, el ego es el causante del sufrimiento, y el Espíritu Santo nos dice que Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. Precisamente, no intenta unirse en ese pozo del dolor con el otro ego, sino que se dirige al ser, es decir, al hermano, para que tome una decisión de soltar ese ego. Párrafo 2. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos. Pero nunca se une a nada, excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía. Pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza y, de este modo, tu fortaleza aumentaría, y no tu debilidad.
El párrafo 2 comienza diciéndonos que tal como el ego usa la empatía, esta es destructiva, ya que esta solo se aplica a un determinado tipo de problema y a cierto individuo. Es decir, el ego utiliza la empatía para tratar de destruir, separar y dividir la unidad, aunque no se pueda. Y especialmente el ego tiene para cada persona un tipo de atención especial y a unos individuos sí y a otros individuos no. A algunos problemas sí y a algunos problemas no. No es un amor global como el amor de verdad para todos. Entonces, a los que a él le interesa, él mismo es el que los selecciona y se une a ellos. De los que le van llegando, pues él va escogiendo al que a él le viene mejor, para su propio interés. Él dice, este sí porque creo que de aquí voy a poder salir bien beneficiado. Pero claro, a lo mejor hay otros que vienen a pedir la ayuda y mira para otro lado. Entonces es una apariencia de empatía, una apariencia de ayudar, pero realmente es un cálculo, una inversión de obtener lo que le interesa. O una inversión futura, donde sabe que va a obtener algo. Entonces, claro, el ego selecciona al que, entre comillas, va a ayudar, pero, en primer lugar, hace un cálculo. Va a ver qué puede obtener y hace un cálculo de a quién selecciona. Porque dos antes le han preguntado si le podía ayudar y él ha mirado para otro lado. Pero el tercero sí que interesa. Entonces, al principio hay un cálculo interesado. Entonces, línea 4, que continúa diciendo, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. Entonces, cuando ese que está calculando decide ayudar a ese en concreto, es porque está compartiendo ideas similares. Pero claro, no lo va a hacer con otro que tiene ideas totalmente contrarias. Continúa diciendo, al haberse identificado con lo que el ego cree entender, es que como el ego en ocasiones se ha visto en la misma situación de la persona a la que va a ayudar, de que le falta algo o necesita algo, pues el ego hace como esa pequeña conexión de decir, vaya, yo he pasado por esa situación, ¿no? Yo también estaba igual de jodido. Y parece que está entendiendo al otro ego. Y aquí es donde deberíamos plantearnos, ¿pero de verdad lo entiende? ¿O cree entenderlo? No podemos dar ideas por sentado, porque cuando uno está diciendo que entiende, es porque se está apoyando en ideas que toma por verdad, pero son falsas. Por ejemplo, que al otro le falta. Eso es falso. El otro está en el cielo y está en la abundancia. Pero como cree que le falta, cree entender su situación. Eso es lo que le pasa a todo el mundo cuando quiere intentar ayudar y cree que entiende lo que tiene que hacer. Por ejemplo, pues una persona que entra a un pabellón deportivo y lleva los zapatos sucios, llenos de barro, y cuando entra por la puerta, pues ve a una persona limpiando el suelo y entonces, claro, él entra de golpe, él se lanza hacia adentro y empieza a decir, yo te ayudo, yo te ayudo. Pero no se da cuenta de que está poniendo el suelo perdido, ¿no? Lleno de suciedad. Y el otro le dice, para. Y el otro, claro, no escucha con su entusiasmo. Porque ha creído que la manera de ayudar es meterse con los pies así. Pues si todos los hermanos del planeta vieran esa situación, prácticamente todos apoyarían a ese que entra corriendo y dejándolo todo sucio, y al que le está diciendo para, le dirían pues que es un insensible o que, oye, que no ves que está intentando ayudar, déjalo. ¿No ves que su intención es buena? ¿No ves que quiere ayudarte?
Pero nadie está viendo realmente el objetivo. El objetivo es limpiar antes y no más tarde. A nadie le importa el objetivo. A la gente le importa la apariencia de ayuda. La apariencia de que se está ayudando. Entonces, línea 5 continúa diciendo que no dejes que esta maniobra te engañe, porque el ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Es decir, pese a la apariencia de querer ayudar, es un cálculo donde va a acabar ganando más que el otro. Entonces hay uno fuerte y uno débil, uno que gana y otro que pierde. Y entonces la empatía es debilitar y debilitar es atacar. Línea 6 dice, tú no sabes lo que es la empatía. Es decir, aquí los expertos y prácticamente todos jugamos a creer que sabemos lo que hacemos y de qué va la cosa, pero realmente no sabemos nada. Y en la línea 7 nos continúa diciendo que para aumentar nuestra fortaleza nos unamos al Espíritu Santo porque es una relación basada en la verdad, en una unión real. La unión es la fuerza y no como el ego que lo hace a través de los intereses que conducen hacia la debilidad. Párrafo 3. Tu papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay nada del pasado que desees compartir. Pues no hay nada del pasado que desees conservar. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada, excepto no interferir. Párrafo 3. Tu papel es muy simple y está basado en recordar solamente que aquello que tú consideras valioso, tú decides que ya no lo es y no dejas que interfiera en el proceso de sanación en el instante santo. Es decir, como dice la línea 2, no decides hacer nada a tu manera, porque ahí es cuando estás interfiriendo, y eso produce un deterioro en tus relaciones, o no decides hacer a tu manera un intento de crear armonía cuando de esa manera no puede ser. Es decir, estás empezando a ser consciente de que hay que perdonar las ilusiones, hay que perdonar lo que estorba. Pero si no somos conscientes de este papel simple, pues al final ocurre lo que ocurre siempre. Tratamos de compartir lo que no puede ser compartido. Y lo que siempre ocurre es repetir ese pasado, tratar de dárselo a los demás cuando es imposible que lo que no es verdad sea compartido. Para ser compartido tiene que ser la verdad
porque es lo único que el de enfrente va a aceptar. El de enfrente puede escuchar, incluso parece que te siguen tus ideas, pero eso no dura demasiado tiempo porque no coincide con la verdad, y al no coincidir llega un momento en que desaparece. Cuando aquí hablamos de compartir, estamos hablando de esa idea que una vez que uno es consciente de ella, va a ser así siempre. Entonces sí que se ha compartido. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una conversación donde una persona hablaba de que el momento actual está muy mal y que se ha comprado unas placas solares, ha comprado muchas latas de conservas, se ha hecho un pequeño búnker en su casa y se ha descargado series de televisión porque parece ser que el final de la civilización está cerca. Algo hay que hacer al respecto y esa persona ya estaba preparada para eso y alrededor pues cada vez había como más seriedad y tensión de escuchar eso, ¿no? Entonces, cuando tratamos de compartir con los demás lo que no puede ser compartido, estamos interfiriendo y ahí demostramos, línea 3, que no sabemos lo que es curar. Curar no solo es curar la mente de uno mismo, sino ser consciente de que las mentes están unidas y de que curar es curar a toda la filiación, donde está mi mente y las mentes de mis hermanos, todos incluidos. Cuando somos conscientes de que la curación es de todos, empezamos a fijarnos muy atentamente qué cosas estamos intentando compartir. Cuando nos damos cuenta de que aquello que queremos, entre comillas, comunicar con los demás, no es ni más ni menos que otra forma más de miedo, y el mundo ya está repleto de ello, pues somos conscientes de que eso no es lo que queremos compartir, aparte de que no se puede compartir. Y empezamos a darnos cuenta de que siempre hemos estado repitiendo ese pasado, pues es lo que el ego quiere que ocurra para asegurar su propia supervivencia. Entonces, sigues malinterpretando lo que significa la empatía porque crees que ayudar a esas personas es transmitirle miedo y que te acompañen en tu pozo al miedo que tú ya sientes. Pero no le estamos haciendo un favor a nadie con eso. Ahí no hay verdadera empatía. La verdadera empatía es ayudarle al de enfrente a recordar que nada le puede amenazar, que no somos víctimas de nada y que el error está en seguir reaccionando a nuestra propia interpretación de lo que vemos alrededor. No reaccionamos a lo que ocurre alrededor. Reaccionamos a lo que nosotros interpretamos de lo que ocurre alrededor. Y al hacer eso, lo único que hacemos es repetir una comida un día y otro día y otro día y siempre estamos comiendo del mismo guiso. Por eso, déjate ser curado, hazte a un lado y mantén un solo pensamiento, aquel que se te ha compartido. No cedas a la tentación de interpretarlo de otra manera, es decir, mantener un segundo pensamiento, mantener los dos pies, uno en cada lado, cuando solo deberías tenerlo en un lado, y por muy grande que sea esa tentación, no hagas lo de siempre, que es reaccionar a lo que siempre has pensado, que es este mundo. En lugar de eso, línea 9, concéntrate solo en estas palabras. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado, el Espíritu Santo. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada,
excepto no interferir. No solo Dios entra en mí, sino que al entrar en mí, también lo veo en mis hermanos. Así no bloqueamos que la verdad llegue a ellos. No interferimos. Y no tengo que hacer nada por mi cuenta. Siempre seremos y seré guiado. Párrafo 4. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella, si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. La humildad es fuerza, solo en este sentido. 2 puntos. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. No estás seguro de que él desempeñará su función porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esta tentación, ni sucumbas al uso triunfante que el ego hace de la empatía para su propia vanagloria. Vanagloria. Párrafo 4. ¿Qué es entonces la verdadera empatía? Para comprender lo que significa la verdadera empatía, tenemos que olvidarnos de lo que nosotros pensamos que es. Y tenemos que aprender de aquel que quiere compartir con nosotros su significado. Y nos dice que la verdadera empatía es interpretar como el Espíritu Santo quiere que interpretemos. Empecemos primero por decir lo que no es la empatía. La empatía no es sufrir con el otro. La empatía no es sacrificarse por el otro. Mi sufrimiento no ayuda para resolver el sufrimiento del de enfrente. Este tipo de falsa empatía está basada en la arrogancia del ego, que lo hace pasar por aparente humildad, pero que se parece más a ese noble en la Edad Media que no dudaba en matar a cualquiera que no obedeciera sus mandatos y que un día se levanta contento y ante el agravio de un campesino decide perdonarle la vida porque hoy se siente feliz y se siente muy orgulloso de haberle perdonado la vida y de la generosidad de su acto. Así es como es la empatía del ego, de forma disfrazada, camuflada, oculta. La verdadera empatía es saber interpretar, saber que nadie está sufriendo, pero no le vamos a negar la ayuda que pide el hermano. Y para dársela, hay que compartir la verdad con él. De nada sirve llorar por el sufrimiento, y lo que sí vale la pena es compartir la verdad para saber la razón de cómo ha llegado hasta ahí y que pueda tomar una nueva decisión. Eso si nuestro hermano nos lo permite. Todo está en el interior y los errores mentales que hemos dejado ahí sin tocar son los que acaban desembocando en esa situación de sufrimiento. Así es que, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, aprendemos cómo se hace. No podemos aprenderlo si seguimos interfiriendo cada vez que apostamos por seguir siendo débiles
en lugar de fuertes. Ser fuerte significa no ceder a la tentación de hacer como que sabemos lo que hay que hacer cuando no sabemos en realidad lo que hay que hacer. Por eso, lo único que está en juego siempre es si nosotros vamos a dejar que nos enseñe a interpretar o si vamos a interferir una vez más para interpretar a nuestra manera, abandonando entonces nuestro maestro que quiere enseñarnos. Él nunca te va a abandonar a ti, pero sí que tú puedes una vez más abandonarlo a él. Entonces, ¿qué significa la humildad o la fuerza? Es decir, el cordero y el león, que van juntos. Significa aceptar y reconocer un hecho que hasta ahora no lo has visto como un hecho. El hecho de que no sabes. Aunque crees que sabes, pero no sabes. Así es que reconocer que no sabes hace que te pares, y eso el ego no lo soporta, porque el ego siempre quiere rellenar el espacio con ruido y siempre quiere rellenar el silencio con información falsa, y es una información basada en el pasado para que se siga repitiendo. Entonces estamos ante algo malo conocido y no damos oportunidad a lo bueno que viene, que está ante nosotros. Así es que todo esto conlleva a darnos cuenta de que Él nos está enseñando a interpretar y Él, el Espíritu Santo, sí que es el que sabe. ¿Todavía dudas de que su papel lo hará bien? Porque tú no has hecho nunca tu papel de verdad. Hacer tu papel es saber que no tienes que interferir creyendo que sabes cómo interpretar. ¿Cómo vas a saber interpretar si crees que lo que estás viendo lo comprendes y reaccionas a lo que tú crees y en realidad no lo comprendes y por lo tanto tu reacción ya no tiene sentido? Tú crees que tiene sentido porque es lo que has hecho siempre y es lo que conoces. Pero estás reaccionando ante tu propia ignorancia. ¿Y qué hace el ego con esta repetición de su pasado? Quiere seguir dándose bombo a sí mismo, quiere seguir recordándole al ser la falsedad y la ilusión de la creencia del ego de que es el que más sabe en cada momento lo que hay que interpretar. Por eso, no caigas ante la tentación de cederle al ego su minuto de gloria, porque en ese minuto vuelves a perderte a ti mismo. Párrafo 5. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que ese. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir. Sin embargo, tienen un redentor. No trates de ser su maestro, su en mayúscula. Tú eres el estudiante. Él, el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie.
ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su, en mayúscula, percepción y su fortaleza. Y permite que él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. El párrafo 5 comienza diciéndonos que el triunfo que normalmente suele atribuirse a las cosas grandes, a la fortaleza, pues aquí comienza diciéndonos que el triunfo es de los débiles y no queremos ofrecerle a los hermanos nuestra interpretación errónea de la debilidad, pero que sin embargo no conocemos otra forma de triunfo que no sea esa. Y aquí triunfo significa que si eso se impone siempre, eso es lo que acaba pasando. Continúa diciéndonos que eso en verdad no es conocimiento y que esa forma de empatizar es tan distorsionada que aprisiona lo que en verdad quiere liberar. Aprisionar significa que seguimos interpretando equivocadamente, interpretando al hermano como yo quiero, no como realmente es. Si yo realmente quisiera liberar al hermano, dejaría de interpretar así. Por eso dice que, pues claro, los que no han sido liberados no pueden ayudar a otros a ser liberados. Pero que sin embargo, esos que todavía no han sido liberados tienen un libertador, es decir, el Espíritu Santo. Nos dice que no intentemos enseñarle nosotros a él, es decir, al Espíritu Santo, qué es lo que tenemos que hacer, porque él es el que nos guía a nosotros. Nosotros somos el aprendiz y él es nuestro maestro. Nos continúa diciendo que no puedes confundir su papel con el tuyo, pues claro, eso no le brinda paz a nadie, porque tú eres el que está confundido. Tú eres el que necesita ayuda. Y en vez de ser un líder, tienes que ser un seguidor. Cuando queremos ayudar a liberar al otro, tenemos que dejar de interferir con nuestras propias formas de interpretar, porque si yo no actúo como un vehículo que se deja llevar por el Espíritu Santo, intento interpretar todo el rato por mi cuenta al hermano, le estoy negando que a él le pueda llegar la información de la verdad. Le estoy impidiendo que le llegue la interpretación correcta. Y entonces, para aprender esa interpretación correcta, tendrá que aprenderla a través del Espíritu Santo o de otros hermanos, pero a través de mí no puede. Por eso, la línea 8 continúa diciendo que tenemos que permitir que la fuerza y la empatía del Espíritu Santo llegue a nosotros para así nosotros poder enseñársela a los demás. Párrafo 6. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espere encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto, ni trates de reemplazarlo con un, entre comillas, milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno
le hará daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas, así como las reales. Y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Párrafo 6. En la primera mitad del párrafo se centra en el significado del amor, comparándolo con el significado que en el mundo le damos a nuestra idea del amor, ya que no lo conocemos directamente. Y dice que en el mundo, cuando buscamos amor, en realidad estamos buscando sacrificio, que es hacer lo que no queremos hacer, y ahí es donde estamos demostrando nuestra debilidad. En el mundo, el sacrificio es debilidad y no podemos encontrar ese amor que estamos buscando. Y no lo encontramos porque ya dijimos que primero decides que no esté y luego te extrañas de que no lo encuentras. Y sin embargo, el significado del amor es su poder. Y es un poder que viene de Dios, porque le da toda la fuerza que la realidad tiene. Y este capítulo se llama El perdón de las ilusiones porque te está enseñando a distinguir entre lo que es débil y lo que es fuerte. Las ilusiones son débiles porque están basadas en humo, en apariencia, en debilidad y en conflicto que siempre va a ser pasajero. Por eso, lo único que tienes que hacer es aprender a distinguir y no intervenir para que ocurra ese discernimiento por tu parte. Por eso no trates de sanar por tu cuenta, no trates de interpretar por tu cuenta, aunque creas que intentas hacer un milagro a tu manera. Ahí no hay milagro, sino repetir lo de siempre. Y en la segunda parte del párrafo se centra en ampliar la información de aquel caso que se comentó en su momento de cuando un hermano parece que te pide algo. Y en aquel momento el maestro se limitó a decir que simplemente por el hecho de que te lo pide, pues se lo des. Aquí amplía y te dice, no te metas a juzgar si es absurdo o no, porque como todo nace en esa percepción de tener la sensación de que no entendemos lo que vemos, pues como al ego le molesta esa sensación, no quiere que la nueva forma de interpretar aparezca y quiere que se siga repitiendo la vieja forma de interpretar. Pero en numerosas ocasiones nos ha recordado el maestro que no pasa nada ni te sientas mal por no entender lo que ves. La mayoría de situaciones en el mundo no tienen sentido y tratar de comprenderlas es un error. Hay que reconocer directamente que no tienen sentido. Precisamente por eso, no hay que juzgar nada. El intento de juzgar es el intento de creer en las apariencias y creer que uno sabe lo que está interpretando. Pero es que no comprendemos lo que interpretamos. Así es que es mejor dejar de juzgar y por lo tanto, una petición absurda, pues es una petición que no hay que pararse a pensar si tiene sentido o no. Simplemente porque lo ha pedido el hermano, se le da. Sin parar a pensar si tiene sentido o no.
Y aquí amplía diciendo que hay un límite a esta petición. No hay por qué darlo en el 100% de los casos. Hay algunas limitaciones y están basadas en si hay una percepción clara de que se produce un daño evidente en esta petición. Y cuando decimos daño evidente, estamos hablando de o bien físicamente violencia o daño físico, ¿vale? Si alguien te dice, pues ve y dale un puñetazo, ve y dale una aguantada, ve y dale una patada. Nosotros sabemos que el ataque no existe, pero es que estamos hablando del exterior. Cuando se produce un golpeo, eso produce un daño y eso no está sujeto a interpretación. Es un hecho. El otro siente un dolor. Entonces, ahí está el límite en cuanto nos damos cuenta de que eso produce un daño. Pero estamos hablando de daño evidente. Si un juez corrupto se deja llevar por dinero que le dan y acaba condenando a la cárcel a alguien que sabe ese mismo juez que no tiene ninguna prueba ni sabe realmente si ha cometido algún tipo de delito, sino que simplemente le devuelve el favor a aquel que le ha dado dinero, pues no es una cuestión de interpretación. El otro acaba en una cárcel. Y eso es algo físico y no es interpretable. Está en la cárcel, se produce un daño. Lo que no está sujeto a interpretación es cuando hablamos de ideas, como insultos, palabras descalificantes, críticas. Eso sí que está sujeto a interpretación. Cuando alguien te insulta, las palabras que te dice no tienen ningún sentido y eres tú el que eliges si tiene sentido para ti o no. Pero que tú elijas que tenga sentido para ti no hace que tenga sentido, sino que tú has elegido que para ti lo tiene, cuando en realidad no lo tiene. Pero como crees que el ataque existe, pues tú eliges ver un daño donde no lo hay. Eso sí que está sujeto a interpretación. Y entonces, como el ataque no existe, tú interpretas si ahí hay un daño o no. Ahí sí hay interpretación. No es un hecho objetivo en el exterior, sino que tú eliges cómo interpretarlo. A Jesús le pidieron que les quitara a los romanos porque molestaban, etc. Y Jesús dijo que cuando él se fuera, los romanos iban a seguir ahí y no habíamos venido a rechazar ni tratar de evitar o hacer acciones para eliminar aquello que no te gusta, te molesta o te estorba. Más bien les enseñó que los romanos no son capaces de quitarte la paz si tú interpretas que no te está haciendo nada. Entonces, si no hay un daño físico evidente, pues ningún romano te está haciendo nada. Tú eliges cómo interpretarlo. Y ahí Jesús parece que negaba la petición de aquel hermano. Pero lo que le estaba dando era realmente lo que estaba pidiendo. Y es que no se le puede compartir al hermano y reforzar la idea que solo ese hermano tiene de que se está produciendo un daño cuando es simplemente cuestión de interpretación. Entonces, hay ese límite de daño evidente. Pero cuando está sujeto a interpretación y tú puedes elegir que eso no te hace daño, ahí no hay daño evidente. Y entonces no hay ningún problema en darle al hermano lo que está pidiendo si no hay una percepción clara de que haya daño. En la línea 6 te da una explicación porque todavía dejamos que el ego siga metiendo cizaña y siga molestándonos con sus exigencias de explicaciones que en realidad ya no son necesarias si has confiado en lo que el maestro te está enseñando. Si tú confías en que Jesús te dice, mira, tú dáselo
porque te lo está pidiendo y ya está. Si tú confías totalmente en eso, no necesitas ninguna explicación. Entonces, ¿por qué te la está dando? Porque no confías del todo. Y para que el ego quede calmado y tranquilito, pues se le da la explicación de, a ver, ¿por qué hay que darle eso al hermano? Pues ahí te explica, tú mismo tienes que darte cuenta de que es absurdo y está basado en conflictos que tiene ese hermano. Así que, mira, ya tienes una buena razón para hacerlo. Si confiáramos completamente no necesitaríamos razones. Aún así, te dice que tiene que ver con el deseo de ser especial que tiene el ego. El ego, cuando le pide algo al otro, está basado en la idea de la escasez, en creer que falta, y eso se demuestra, por ejemplo, reaccionando como enfadado o reaccionando mal si el otro se niega a darlo. Ahí es donde está el conflicto, porque tiene más que ver con, oye, ya me he sacrificado anteriormente, ahora te toca a ti. Entonces está basado en conflicto. Si uno sabe que lo tiene todo y sabe que no hay conflicto y estamos hablando de acciones en el exterior que no tienen nada que ver con mi conciencia de la realidad, ahí sí que perfectamente puedes decirle a alguien en el exterior, oye, me pilla un poco mal, ¿te puedes acercar tú al supermercado? Y no está basado en una percepción conflictiva. Simplemente es acciones en el exterior que no significan nada. ¿Cómo se demuestra que ahí hay conciencia? Pues si el otro se niega a darlo, uno dice, bueno, no pasa nada. Ahí demuestra que no depende de la felicidad de que el otro lo haga o no. Pero claro, eso es cuando alguien ya ha sido entrenado y se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero como eso no suele ser así, pues ahí te dice que suelen ser conflictivas porque se hacen basadas en el deseo de ser especial, donde uno dice, aquí el rey soy yo y el otro está para servirme. Por eso, no es necesario pararnos a juzgar si es absurdo o no, sino que es el Espíritu Santo, línea 7, el que realmente y solo él es capaz de reconocer las necesidades absurdas y las necesidades reales. La necesidad absurda es eso en el exterior que no tiene importancia, salvo cuando hay un daño, y las reales significa que con eso al otro se le está diciendo no estamos separados, lo que yo te dé me lo estoy dando a mí mismo, todo está bien y nada nos puede faltar. Estamos compartiendo la verdad y esa es una necesidad real. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña a satisfacer cada una de esas dos necesidades. Párrafo 7. Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto. Y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de él, en mayúscula, es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte
de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Párrafo 7. En el párrafo anterior te decía que solo es el Espíritu Santo el que sabe de verdad reconocer y distinguir entre las necesidades absurdas de las reales. Pero, a pesar de que se te está diciendo cómo interpretar, pues probablemente durante un tiempo seguirás escuchando al ego que te dice que mejor vamos a hacerlo por nuestra cuenta y sobre todo en secreto. Ya que, sí, está muy bien eso de que él es el maestro y yo soy el alumno, pero en el fondo no es así. Soy yo el que le voy a decir al Espíritu Santo cómo se hace. Y además lo voy a hacer en secreto, en silencio, que nadie se entere y sobre todo que yo no me dé cuenta. Y seguiremos apoyando al ego. Hasta el día que elijamos de verdad que efectivamente, como aquí te dice, es como realmente te trae la curación a tu mente. Pero mientras tanto, seguiremos pensando que si trato de satisfacer la primera necesidad, las necesidades absurdas, pues el otro no se va a ver afectado. Y estamos equivocados. Claro que va a ser afectado. Quiere decir, si nosotros pensamos por nuestra cuenta que esa necesidad absurda no tiene sentido y por eso que no tiene sentido no lo voy a hacer, porque me diga a mí mismo que para hacer lo que me pide el hermano yo tengo que entender un poco y sobre todo estar de acuerdo con esa petición, pues al meternos a juzgar ya no lo vemos tal como es decir, algo que no tiene significado ni tiene importancia, y al juzgar acabamos diciendo pues no le voy a dar lo que pide porque es una tontería. ¿Y qué tiene que ver eso con la necesidad real? La necesidad real es la necesidad que tenemos todos de reconocer que la separación no existe, que la escasez no existe, de manera que cuando un hermano me pide algo, yo se lo doy porque así le demuestro que yo veo solamente la unidad, no creo en la separación donde si yo se lo doy al otro, yo me quedo sin ello. Y si se lo doy al otro, el otro está ahí, yo estoy aquí y estamos separados. No, reconozco que me lo estoy dando a mí mismo, ya que el otro soy yo, y formamos una unidad. Y también estoy demostrando que recuerdo que somos abundancia, entonces si soy abundancia, ¿cómo es que no se lo voy a dar? Solo con la limitación que hemos dicho antes, y es que eso produzca un daño evidente y constatable, no en forma de interpretación. Entonces, el negarme a darle al hermano afecta a que yo entonces libere al hermano y le dé la oportunidad de recordar la verdad, ya que con mi acción estoy impidiendo ese compartir. Entonces sí que afecta una necesidad a la otra, cuando lo hacemos por nuestra cuenta. Y además intentamos que sea de manera oculta. No es así como actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace de manera abierta y pública, porque Él quiere que todo se comparta. Y te dice en la línea 3 que no es lo que Jesús enseñó en su momento y sigue enseñando ahora, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, siguiendo por tu cuenta, por ahí no es el camino a seguir. El Espíritu Santo entonces lo que hace es recordarte una y otra vez que dejes que sea Él el que se encargue de la interpretación y tú simplemente hazlo porque te lo ha pedido. Nada más que eso. Y es el Espíritu Santo el que compartirá con el hermano la verdad, y eso es hacer público y no actuar en secreto. Entonces lo da para que sea compartido y todas las partes son conscientes de que se da y de que se recibe. Así es que
todo lo que se da es para toda la filiación, no solo para ti o para él, sino para todos. Por lo tanto, aprende del maestro que te recuerda cómo interpretar, déjalo en sus manos e invítalo a ayudarte a interpretar correctamente todas las relaciones y te ayude a bendecir al hermano como parte de ti.